Dice el 6. Para la resultante de dos fuerzas concurrentes, distintas de cero, se cumple todo lo siguiente, excepto dos fuerzas concurrentes distintas de cero. Bueno, puede ser una esta, y bueno, y otra puede ser esta. Concurrentes. Parten al mismo punto. Significa concurrentes. Están aplicadas al mismo punto. Las dos fuerzas F1 y F2. Dice concurrentes distintas de cero. Fíjense que dentro de la parte concurrente, ¿qué está implicado en que sean concurrentes? Podrían ser colineales, porque las colineales también son concurrentes, porque parten del mismo punto. Podrían ser perpendiculares, podrían ser colineales y de sentido opuesto, o estar en formando un ángulo cualquiera, las dos. Todo eso es lo que sería la hipótesis del problema. Se cumple todo lo siguiente, excepto su recta de acción, hablando de la resultante, su recta de acción. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a hablar de la recta de acción ahí. La recta de acción de F1. La recta de acción de F2. Bueno, y acá ya sabemos que se suman con el método del paralelogramo, ¿cierto? Así que una paralela de F1 por el extremo de F2, una paralela de F2 por el extremo de F1, y va a quedar la resultante. La resultante vector es esta. Y evidentemente que la recta de acción de la resultante... se habla de recta de acción. Bueno, eso lo podríamos haber dicho, pero significa lo que ustedes están viendo, ¿o no? La recta de acción de cada vector es básicamente la recta donde el vector está incluido. Recuerden que un vector siempre es un segmento de recta. Bueno, la recta de acción sería esa recta donde el segmento está incluido. Entonces, es bastante obvio que lo primero es correcto. Voy a poner verdadero o falso acá. Verdadero lo primero, ¿por qué? Porque dice que la recta de acción, su recta de acción, refiriéndose a la resultante, pasa por la intersección de la recta de acción de las componentes. Bueno, sí, las tres se cortan ahí en el mismo punto, la recta de acción. Su módulo es siempre mayor que la mayor de las componentes. ¿Verdadero o falso esa? La B. Falso, porque podrían restarse. Claro, falso. Esa es la falsa. Sería correcto si acá dijera fuerzas perpendiculares. En lugar de decir fuerzas concurrentes, si dijera fuerzas perpendiculares, entonces vos tendrías que las fuerzas perpendiculares son fuerzas que están a 90 grados. En ese caso, sí habría una resultante que por Pitágoras sería mayor que la mayor de las componentes, porque la hipotenusa siempre es más larga. La hipotenusa sabemos que es la más larga de los lados de un triángulo rectángulo. En ese caso es como bueno, como que se forma un paralelogramo, pero que ese paralelogramo es un rectángulo. Pero no es el caso actual. Ahí te está diciendo, ahí se formaría el paralelogramo. Pero eso no es lo que dice el enunciado. Habla de dos fuerzas concurrentes y no aclara. Y cuando las fuerzas son concurrentes, el módulo, claro, puede ser menor. Por ejemplo, vos podés dibujar esto, mira. Si vos tenés, por ejemplo, dos fuerzas que estén formando un ángulo bastante grande, claramente va a quedar una resultante paralela a esta por este extremo, va a quedar una resultante que es menor que la menor, ¿o no? Menor que la menor. Hasta aún podría ser cero la resultante, si las dos fuerzas son concurrentes, porque podrían estar las dos fuerzas F1 y F2 ser iguales en módulo y estar en oposición. O sea, una opuesta a la otra y podría dar una resultante de cero. Así que bueno, todo eso podría pasar con fuerzas concurrentes. Así que es falso decir que la resultante tenga un módulo siempre mayor que la mayor de las componentes, siendo que en la hipótesis habló solamente de fuerzas concurrentes y no habló de fuerzas perpendiculares. Así que hay que validar bien el enunciado. Según esto, todo lo demás sería correcto, ¿o no? Su recta de acción forma iguales ángulos con la recta de acción de las componentes si éstas poseen iguales módulos. Eso es correcto, porque miren, ahí, supongamos que las dos fuerzas sean iguales, F1 y F2, de iguales módulos. Supongamos que las fuerzas sean perpendiculares, que no es el enunciado, pero que de alguna manera está incluido en el enunciado, el concepto de perpendicular. O sea que ante dos fuerzas perpendiculares, también son concurrentes las perpendiculares. Pero quiero hacer un ejemplo nada más con las perpendiculares, para ver qué cosa. Supongamos tener esas dos fuerzas perpendiculares, que también son concurrentes. Así que estoy respetando el enunciado. Se ve claramente que la resultante, R, forma ángulos distintos con las fuerzas F1 y F2. ¿Ven? Forma ángulos distintos. Siempre forma un ángulo mayor con la fuerza que es menor. Lo voy a poner acá en verde. Este ángulo no sería el tita de la fuerza 1, sino, no sé, pongámosle a alfa. Alfa 1, el ángulo entre la resultante y F1, es mayor que el ángulo entre la resultante y F2.
si comparo esos dos ángulos, nada que ver con el tita que se usa para módulo por coseno más módulo por coseno, nada que ver. El ángulo entre la resultante y la componente menor es mayor, y el ángulo entre la resultante y la componente de mayor módulo es menor. O sea, alfa 2 es menor que alfa 1. Si se cumple que F2 es mayor que F1. Siempre pasa eso. Siempre, siempre pasa eso. Lo podemos ver también en otras posiciones y vamos a ver que no solamente en estos casos no solamente en fuerzas perpendiculares. Si yo, por ejemplo, dibujara, a ver, dibujemos una fuerza grande acá y otra fuerza pequeña acá, pero no perpendiculares. Ahí, no perpendiculares. Bueno, entonces, estaría claro de que acá hay una paralela a la horizontal por este extremo. Después hago una paralela, lo voy a hacer así a ojo, una paralela a esta otra y queda el paralelogramo. Y la resultante sigue cumpliendo lo que acabamos de ver recién. O sea, siempre se cumple, no solamente ante la perpendicularidad, como se mostró acá, sino también acá en este escenario, se cumple que el ángulo entre la resultante y F1, alfa 1, se ve que es chiquito, agudo, y el otro es obtuso, miren, el alfa 2, entre la resultante y F2. Se sigue cumpliendo de lo mismo, ¿o no? Si F2 es menor a F1, alfa 2 es mayor a alfa 1. Bueno, está al revés de lo que está en el ejemplo de acá. Acá F2 era mayor que F1 y alfa 2 era menor. Bueno, y acá es todo al revés. O sea, F2 es menor y alfa 2 es mayor. Pero siempre se cumple eso. Bueno, pero acá ¿qué ocurre? F1 es igual a F2, ¿cierto? Entonces, si F1 es igual a F2, ¿qué es lo que es esta figura? Paralelogramo. Que además, si F1, vuelvo a repetir, si F1 es igual a F2, ¿en qué se convierte? ¿Qué es ese paralelogramo? Si F1 igual a F2, este igual a este por todo paralelogramo. Rombo. Claro, y este es igual a este, pero F1 es igual a F2, entonces es un rombo. Y en un rombo ocurre esto, miren, esta es la resultante y la otra diagonal. Y las dos diagonales son perpendiculares, que es una característica que ya hemos visto que tienen los rombos en la geometría. Las diagonales se cortan perpendicularmente en su punto medio. Y por lo tanto ahí ocurre que estos cuatro triangulitos, rectángulos que quedan acá, el rombo ese, queda dividido en esos cuatro triángulos rectángulos, son congruentes entre sí. Por lo tanto, queda claro que el ángulo que forma la resultante con F1 o con F2, digamos, bueno, alfa 1, en este caso es igual a alfa 2, por ser triángulos congruentes y por ser un rombo. Acá no es un rombo, obviamente, el rectángulo, ¿cierto? Ni acá está, ni acá el paralelogramo. Acá es un rectángulo el paralelogramo. Acá es un paralelogramo generalizado y acá es un rombo. Entonces, esto de acá es verdadero. Su recta de acción, hablando de la recta de acción de la resultante, forma iguales ángulos con la recta de acción de las componentes si éstas poseen igual módulo. Ese es verdadero. Es coplanar con la fuerza componente, es verdadero. ¿Dónde va a estar la resultante? En el mismo plano de las fuerzas componentes. O sea, la resultante está ahí, pero bueno, puede estar en cualquier punto del plano de la hoja o del pizarrón. No puede estar que va a venir hacia nosotros, va a ir hacia adentro del pizarrón, nada que ver. Está en el mismo plano que las componentes. ¿Puede ser colineales con la fuerza componente? Sí, porque arriba decía concurrentes. Y decir concurrentes es distinto del ejercicio 5, que creo que dice concurrentes y no colineales. Este dice concurrentes y no dice más nada. O sea que da la posibilidad de que sean colineales. Porque de última las colineales también se considerarían concurrentes. Por ejemplo acá, ¿ven? F1 y F2, si son colineales, de igual sentido o de sentido opuesto, podrían ser también casos extremos de fuerzas concurrentes. Entonces, podría, en ese caso, si fueran colineales F1 y F2, la resultante también sería colineal con las mismas, con F1 y con F2. Eso ya lo vimos cuando sumamos F1 más F2 y cuando restamos.